Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así es. Y hoy pues vamos a llegarles con un tema muy importante. Amén, muy hermoso, sí, claro. Sí, el pasaje titula ¿De quién es hijo el Cristo? Sí. Pero yo quiero, es decir, si yo estuviera editando la Biblia, yo le colocaría el señorío de Jesús. Amén. Yo le colocaría la visión de David. Bueno, es importantísimo. Ahí tiene. Muy importante. Pues vamos a leer mi... Amén. Mauricio. Vamos a entrar en materia que es muy... Capítulo 20, verso 41 al 44. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, ¿leo el más? ¿O así? Sí, leámoslo. Sí. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Es un pasaje que lo podemos dividir en dos partes. Sí, señor. Uno, que como el editor coloca, ¿de quién es hijo el Cristo? Amén, amén. Lo plantea desde la discusión que hay en la comunidad, en los que están allí, porque surgen diferentes hipótesis, ¿no? Con respecto a la persona de Jesús. Jesús siempre fue, es y será materia de discusión. Sí, señor. En la academia, en los parques, en los hospitales, en la iglesia. Sí, señor. Amén. Claro que sí. La iglesia misma hay ciertos pensamientos. En las redes sociales. Sí. Uno mira que hay cualquier cantidad de posturas que a veces uno de verdad quisiera que la gente no se pusiese a generar tanta controversia. No se desgastara tanto, ¿no, hermano? Por ejemplo, sí, porque a veces son, como dijo Pablo a Timoteo, discusiones que no aprovechan para nada. Entonces, pues es muy común que todo esto se dé. En los días de Jesús se dio. Entonces unos pensaban que Jesús era simplemente el hijo de José y María. Otros pensaban que era el resultado de una fornicación. ¿Cierto? Cierto. Nicodemo pensaba que Jesús era uno venido de Dios, enviado de Dios. Sí. Como maestro. Esa fue la frase con la que ¿cierto? Él lo saludó, así. Sí, señor. Sí, sabemos maestro, que viene de Dios como sabemos maestro. que has venido de Dios como maestro. En razón a toda esa discusión que se da en derredor a la persona de Jesús, pues hay otro pasaje que nos ayuda como a enriquecer el debate o la explicación o la argumentación. Amén, gloria a Dios, buenas palabras. Sí, que es la que aparece en San Mateo capítulo 16, cuando Jesús quiere saber de boca de sus discípulos qué piensa la gente de él y luego qué piensan los discípulos de él. ¿Usted lo recuerda? Sí, señor. ¿Y qué fue lo que dijo la gente de Jesús? Que era Elías. Que era Elías. Que era Jeremías. O alguno de los profetas. ¿Ya? O sea, no alcanzaban a dar con el verdadero sentido de la persona de Jesús. Amén. Porque lo miraban desde una visión muy natural, muy humana. Que inclusive aquí lo hemos hablado, ¿no? El problema que hay de los intérpretes de la Biblia
cuando sesgan la escritura desde su concepción académica, Sí, señor. dependiendo de la escuela de donde vienen, pues así le dan la interpretación a Jesús. Entonces, si vienen de una escuela pluralista, ven a Jesús como el Hijo solamente. Si vienen de una escuela dualista, ven a Jesús como un hombre bueno o un Dios con D minúscula. Sí. O lo ven, si es de una politeísta, como uno de los muchos que llegaron a ser dioses, como es el caso del mormonismo, donde todo individuo puede llegar a ser Dios desde su punto de vista Sí. teológico. Todo- ¿Ya? Para ellos todo es Dios. Exactamente. No, y con un agravante, y es que dice que todo ser humano es un potencial de Dios en el proceso de la vida. Es un universo. Claro, diciendo pues que Jesús era un hombre común y corriente, pero que a causa de su sujeción, su obediencia a sus buenas prácticas de vida, alcanzó tal dimensión de llegar a ser Dios. Jesús, aquí les está diciendo, están equivocados. Y les explica. Sí, Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? O sea, no comparto la idea más o menos de lo que Jesús dice. y es que es importante la pregunta, hermano Carlos, porque digamos que usted la ha bosquejeado de una manera interesante para identificar a quién es Jesús. Pero aquí hay algo también que tenemos que ponerlo sobre la mesa. No se nos olvide que aquí hicimos 2 programas sobre la resurrección, porque el tema que se estaba planificando y que se estaba hablando y la interrogación que le hicieron al Señor los escribas era acerca de precisamente la resurrección, con ejemplos exagerados para poderlo hacer caer de alguna manera en algún error. Pero aquí el Señor al final les hace ahora, yo los voy a interrogar. Les dice, bueno, ya ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarme, ahora yo les voy a preguntar. Y les hace semejante pregunta que tiene que ver con nada que tiene que ver con la resurrección, pero los pone en tiempo, modo y lugar para que logren descifrar una pregunta que de verdad sí tenía muchos antecedentes y cumplimientos, a la cual es lo que estamos tratando de hablar hoy. Porque la pregunta tiene que ver también mucho, hermano Carlos. Hay un conector con el pasaje anterior. Claro, y la respuesta y la pregunta tiene que ver es con precisamente, porque hay veces las personas leen este texto y se quedan ahí como que no saben qué decir o qué opinar o qué responder. Aquí lo que estamos hablando claramente era que David también reconocía al Cristo y lo había mirado como su Señor, pero todavía había tenido un espectro muy grande. Yo creería, hermano, que David sí logró mirar que el Señor sí iba a resucitar. Claro, es que cuando usted mira la Escritura y va básicamente a los salmos. Sí. Los salmos son cristocéntricos. Amén. Salmo 110. Claro. El salmo número 1. Amén. El salmo número 2. El salmo 22. Hay un libro que titula Cristo en los salmos. Pero fíjese lo interesante, hermano Carlos, mirar cómo David logró en los salmos, lo dejó muy escrito, lo dejó muy plasmado, tener esa dimensión del conocimiento acerca del Señor, de Dios y de lo que iba a pasar, porque él se miraba finito, pero logró describir a un Dios infinito. Imagínate que David describe a Jesús como el varón perfecto, amén, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay quienes se atribuyen a eso que porque el muchacho nació, creció y se murió y nunca... Eso no es para el hombre. No, eso no. Eso no es para el hombre. Salmo netamente mesiánico. Sí, señor. O el Salmo 22, donde muestra el martirio de Jesús. Sí. El Salmo 22 muestra eso. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta que la visión que tiene David de Jesús es muy amplia. Es una cosa... Es muy amplia. Y Jesús lo certifica cuando les dice, porque dicen que yo soy hijo de David. Sí, David. Eso es lo importante de todo. Sí, David. Amén, amén. Me llama su Señor. Amén. Ahí está el asunto de la conversación de estos importante, ¿no? Hermano Carlos, eso es muy lindo. Y se va al Salmo 110. Sí, señor.
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es el Señor de David. Sí, señor. O sea, David es siervo del Señor Jesús. Sí. Parece como que los tiempos no coinciden, pero en la visión Pero mesiánica coinciden perfectamente. Y hay un caso muy interesante, porque es que cuando uno mira la línea mesiánica, Ujú. Jesús es hijo de David en el orden de la línea Sí, señor. mesiánica. Pero es el Señor de David en el orden de la monarquía. Amén. ¿Por qué? Porque David es rey, simple y llanamente porque Dios lo escoge para que sea rey. Amén. Pero resulta que el que escoge a David para que sea rey es Jesús, desde la eternidad, ¿no? Hay algo que aquí es muy importante tener en cuenta cuando la Biblia habla en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo, el verso 1, Sí, señor. donde se establece la La genealogía. genealogía, correcto. Y cuando uno lee el capítulo 9, el verso 5 de la carta a los romanos, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y es que, hermano Carlos, déjeme prenderle ahí su pequeña biblioteca, esa que usted tiene ahí, muy personal, para que usted nos siga enseñando cosas. Fíjese, hermano, cómo la promesa aquí de que nunca faltará rey en este trono, En el pacto davídico. ¿sí? Y fíjese cómo aquí la pregunta resume todas estas cosas, porque lo único que es cierto es que esta promesa que Dios le hizo a David se cumple es en esto, en la resurrección de Jesús, Claro, que es el único que va a tomar ese trono y que tiene la autoridad para hacerlo. claro. Es que toda la profecía de los salmos que está relacionado con el pacto davídico, el cumplimiento es Jesús. Amén. Simple y llanamente es Jesús. No hay otro. Y por eso a mí me encanta la forma como Jesús les dice. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Amén, amén. Jesús también sabía Biblia, ¿no? ¿Cómo que sí sabía? Era el... Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo? Entonces es su hijo. Oiga, esto yo creo que les rompió el cerebro a los escribas, ¿no? Porque no tenían ellos de verdad cómo relacionar lo que hoy relacionamos nosotros por la gracia de Dios. Y es que el texto que leemos es muy importante, el verso 44. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Es algo así como, descífremelo, Sí, claro. interprétenlo. Es algo así que Jesús Explíquemelo claramente. Explíquemelo, acláremelo. Apocalipsis, yendo pues a la presunta biblioteca de la cual usted habla. No, esa está muy clara. La Biblia habla que Jesús es la raíz, Del linaje de Isaías. pero también es el linaje. Amén, amén. O sea, Jesús es descendiente de David, pero es la raíz, la causa de David. Es que yo no sé si la gente nos estará entendiendo, pero lo que aquí queremos tratar de explicar es cómo el tiempo para Dios no transcurre, pero en el tiempo de Dios sí transcurren muchas cosas, que después proféticamente se colocan de una manera perfecta, magistral, alineando con los sucesos, porque es que aquí esto es, hermano Carlos, la gente de pronto pensará que el verso nosotros le estamos extrayendo mucho. No, es que tiene mucho para extraerle. No, pues venga, hay un aporte muy importante por allá en la década del 90. Se levantó un movimiento dentro de la iglesia, ¿sí? Entre el 85 y el 90 más o menos. Se levantó un movimiento fuerte acerca de la persona de Jesús, donde dentro de la misma iglesia
hubo una corriente que estaba como muy relacionada con los ebionitas 1, donde se enseñaba que Jesús no era el Señor, sino que Jesús llegó a ser el Señor. Sí, me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Sí. Ya hice memoria. Y pues eso generó una división en la iglesia. Yo recuerdo donde una de las tesis estaban relacionadas con el nuevo nacimiento y pues dejaban ver que cuando las personas nacían ya habían recorrido la mitad del camino para ir al cielo. Planteaba dicha corriente que nacer del agua era nacer de la madre. Dios mío. Y de alguna manera dividían o dejaban ver en la deidad dos posibles realidades. Una, que Jesús era Dios, pero no el Padre, que es una corriente más o menos roselista. Sí. Que Jesús fue un hombre común y corriente que llegó a ser lo que es a partir del bautismo en el Espíritu Santo. Pero que antes del bautismo Jesús era un muchacho como cualquiera. ¿Sí? Y pues hubo gente que siguió dicho movimiento y se fueron de la iglesia. Yo recuerdo que estuve en un evento muy importante donde habían conmigo aproximadamente unos 100, 150 pastores, donde estaban los ponentes de la tesis como también los que atacaban la tesis. Fue bastante doloroso. Claro. ¿Cómo termina todo? En el sentido de que al final cada uno habla por su lado y bueno, ya se dio lo que se dio y que hasta hoy nos ha dejado dolor en el campo del vínculo de familia cristiana. Claro. Entonces, quienes no entienden lo que Jesús dice aquí, pues pueden pensar que Jesús no es el Señor. Pero quien entiende este pasaje, Hermano Carlos, por favor. Jesús está diciendo que antes Amén. del Nuevo Testamento, David ya sabía que Jesús es el Señor. Amén, amén. Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas, encuentra que los ángeles cantaron la noche del nacimiento de Jesús. Sí, Señor. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Porque os ha nacido en la ciudad de David hoy un Salvador que es. Amén. No dice que será. No, que es. Ese texto echa por tierra la tesis del rusellismo, del ebionismo y de todos aquellos que manejan la tesis de la unión hipostática, donde plantean que Jesús llegó a ser. Y resulta que Jesús no llegó a ser. Jesucristo es. Amén. Eso es muy importante. Es muy importante. Es tan interesante que solamente basta con que miremos la visión de los señores de Oriente, que cuando el Cristo nace, miran una estrella y le siguen, y se detiene la estrella exactamente frente a donde estaba el niño, Amén. y ellos hacen algo muy especial. Traen ofrendas, Sí, y lo adoran. incienso, oro y mirra. Amén. Incienso para decir que él era el sumo sacerdote. Oro para decir que es Amén. Su procedencia, sus reales. el rey. Sí, Señor. No es que va a ser, es el rey. ¿Cierto? Y mirra para decir, él es la propiciación.
O sea que uno mira cómo Dios encausa todo. Y algo que, pues no sé si ustedes, los lectores de la Biblia, se habrán detenido a pensar. Pero la estrella guió a los señores del Oriente un lazo no inferior a 2 años de camino. 2 años para llevarlos a donde estaba el rey. Y le ofrecieron homenaje como rey. Y era un niño. Amén. Entonces uno sí dice, venga, ¿cómo hay gente que no puede aceptar que Jesús es el rey? Además es que estos textos que estamos utilizando hoy, esto que está tan resumido, tiene un hilo conductor que es la manera de abordar la escritura para que uno de verdad le saque el provecho, porque es que esto es un provecho sustancial de una riqueza espiritual impresionante donde verdaderamente lo hacíamos anteriormente en los programas, que es el ancla de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros miramos acá y el hilo conductor, porque la Biblia, no, es que dice, Él es el Señor de la resurrección. Amén. Entonces la palabra de Dios nosotros, hermano Carlos, tenemos que además de volver a ella, aprender a leerla también en ese hilo conductor, porque es que si usted no hace la asociación de los hechos, de las profecías y de las realidades y de las credenciales del Señor Jesucristo, pues quedan espacios vacíos donde se filtran cualquier cantidad de conceptos. Mire usted le pica a uno la lengua. Cuando uno mira todo este proceso, entonces no puede escapar al Apocalipsis. No. Y me llama mucho la atención lo que dice el doctor Domingo Fernández en su libro titulado Una interpretación del Apocalipsis. Cuando habla de Jesús como el Todopoderoso en el capítulo 1, el verso 8, en adelante. Él llega a una conclusión. Dice, no hay duda que el Todopoderoso de Apocalipsis 1.8 es el Todopoderoso de Génesis 17. Amén. Donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sed perfecto, porque yo soy el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1.8 dice que Jesús es el Todopoderoso. Y algo que va más allá, que a través de Apocalipsis le debe demostrar a los cristianos quién es Jesús. Porque él se identifica ante Juan diciendo, yo soy el primero y soy el último. Hágame una fila. Mire atrás y no hay nadie. Amén. Mire adelante y no hay nadie. ¿Qué quiere decir? Que él es solo. Que está solo. Y es que es el Rey. Amén. De reyes y el Señor de los señores. Y es que, fíjese, hermano Carlos, que usted nos lleva, cuando uno mira a Jesús en los evangelios, está mirando todo su ministerio y su presentación con hechos trascendentales y él con todas sus creencias. Y en sus diferentes fases. Y en sus diferentes fases. Cuando usted mira, si hay un libro que de verdad habla de Jesucristo como único y suficiente Salvador y Dios sobre todas las cosas, es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis le entrega al Señor y lo coloca, porque fíjese una cosa, el Apocalipsis tiene la particularidad de colocar a Jesucristo en esa deidad gloriosa desde el punto de vista humano, pero que lo podamos nosotros contemplar desde su gloria eterna. A mí me encanta la Biblia. Aquí lo hemos dicho, hoy vuelvo a decirlo y mañana lo diré de nuevo. Todos los días me apasiono más por Dios. Porque es que Dios, siendo Dios, utiliza un lenguaje simple a través del cual yo pueda entender. Amén, amén. Él busca en mi lenguaje las palabras que yo entiendo para conocerlo a Él. Y fíjese, hermano, que por eso es importante leer la Biblia como usted lo dice y lo menciona acá, que me quedan grabadas esas palabras. Hay que leerla todos los días. Yo leo todos los días la Usted Biblia. lo dice acá, usted lo dice de una manera muy en tono bajo, pero es que eso toca decirlo en tono alto. Hay que leer la Biblia todos los días. Todos los días.
Porque es que es de una riqueza. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted lee la Biblia y se encuentra con este texto, se abre ese espectro de conocimiento que Dios le ha regalado y usted hila y asocia una cantidad de cosas que de verdad le van a ayudar a su crecimiento espiritual per se y a esa entrega de la palabra de Dios con claridad. Apocalipsis 4, usted lee que Juan escucha una voz que le dice, sube acá. Y dice que él estaba al instante allá. Amén. Es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Sí. Me llama mucho la atención porque él allá ve algo maravilloso. Un trono. Y en el trono uno sentado. No había más. Amén. Gloria a Dios. Esa es la visión, por ahí comienza. Jesús le está diciendo a David, vea. Le está diciendo a los fariseos, a los que estaban con él ahí, le está diciendo, vea. David, desde el libro de los Salmos, reconoció que yo soy el Señor. Es que es Eso es lo que Jesús le está diciendo. Sí, señor, es una cosa impresionante. La manera como los confronta, los interroga y nosotros hoy tenemos, por la gracia de Dios, la interpretación porque tenemos el todo. Pero aún ellos tenían el todo, pero no lo comprendían. Y es tan importante entender esta verdad que Pablo la escribe así. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Ay, Señor. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es Amén. el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Quien no pueda creer que Jesucristo es el Señor, pues ya también Jesús lo dijo aquí en este evangelio. Sí, señor. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy, ¿qué va a pasar? Están muertos. En vuestros pecados moriréis. Tremendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es demasiadamente grande. Amén. Es supremamente importante, de una relevancia, de un criterio, de un modo, tiempo y lugar. Por eso es que aquí esta pregunta... Yo creo que es entender el señorío de Jesús. Claro, porque es que esta pregunta abarca desde la eternidad y hasta la eternidad y se mueve en ese espacio, permítame decirlo, entre los humanos, pero mostrando su eternidad y su gloria. Claro, hoy a cualquiera le dicen Señor. Pero en esa cultura, el único que tiene derecho Amén. a ese título es el amo, dueño y creador de todas las cosas. Sí, señor. Esa era la connotación de esa palabra. Por eso fue que se perdió Judas. Cuando tú lees la biografía de Judas en la Biblia, nunca se le ocurrió reconocer que Jesucristo es el Señor. Sí. Nunca. Lo llamó maestro, lo llamó rabí, a lo mejor lo llamó jefe, patrón, gerente. Él era el tesorero. Sí. Pero nunca alcanzó a entender la persona de Jesús. Es obvio, y vale la pena aclarar, que no solamente él, todos los apóstoles, hasta después de la resurrección, vivieron pensando en un caudillo que tenía unas ideas importantes y que le acompañaban a algunos eventos trascendentales, pero pues nunca alcanzaron a medir la dimensión del que estaba con ellos. Y es que fíjese, hermano Carlos, aquí, Nunca entendieron el señorío. Esta porción, esta pregunta, esto que tenemos hoy sobre la mesa, trae una revelación impresionante porque está escrita, porque la dijo el Señor y porque nos da elementos de juicio para explicarla y entenderla. Es decir, aquí nosotros no estamos jugando a la divina adivinador, sino que hay elementos de juicio proféticos, certificados en su ministerio en carne y cumplidos prácticamente al pie de la línea de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hago esta claridad? Porque muchas veces la gente piensa que nuestra doctrina está basada, hermano Carlos, en todos aquellos versículos que manifiestan que Dios es uno. Pero fíjese que aquí está manifestándose que Dios es uno, pero intrínsecamente está todo ese marco teórico de lo que Dios está diciendo desde la eternidad hasta la eternidad, para entenderlo y comprenderlo desde otra óptica. Mire que aquí hemos dicho, usted recordará,
que uno de los problemas de los intérpretes de la Biblia es que tratamos de ajustar la persona de Jesús en personas convenientes, Sí, señor. según nuestro credo. Y se les olvida que Jesús, siendo el Señor, Amén. puede usar la figura que quiera. Total. La Biblia tiene más En la persona de Jesús encontramos un abogado. En la persona de Jesús encontramos un juez. En la persona de Jesús encontramos un mediador. En la persona de Jesús encontramos un sacerdote. En la persona de Jesús encontramos el Cordero de Dios. Hay prácticamente como unos, si mal no me, yo leí y estuve indagando como unos 400 títulos. Que si a cada uno le pusieran una persona, sería un municipio. Sí, pero todos se cumplen en Jesucristo. Y esta es la ocasión para decirle a quienes cuestionan la deidad de Jesús que lo que deben de poner cuidado es cómo leen la persona de Jesús. Amén. Porque yo puedo leer la persona de Jesús como el hijo de José y María. Y aplica. No pasa Y nada. aplica. No pasa nada. Es el hijo de José y María. La gente lo entendió así. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas. Yo puedo mirarlo. Un muchacho más en una familia por lo menos de 7. Y es válido y es cierto y no pasa nada. Y no pasa nada. Puedo mirarlo como el jardinero. Idéntico, igual. Puedo mirarlo como el fantasma en medio del alta mar. Amén. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces aquí la gente lo que tiene es que abrir la mente para alcanzar a entender la infinidad, Amén. la inmensidad del Dios que predicamos. Y es que uno mira cómo en este verso, hermano, se corren las cortinas del tiempo para dar claridad, aún en hoy, en el día de hoy, en este momento que estamos lanzando esta palabra por este programa, hoy aquí tienen que correrse las cortinas para que usted pueda mirar con claridad la majestuosidad de este Dios tan grande, que no está supeditado al tiempo, pero que sí se mueve en nuestro tiempo para que lo comprendamos desde todos los escenarios. Es que el problema del hombre es ese, que mete a Dios en el tiempo, en el espacio y en la materia. Pero Dios no lo afecta ni el tiempo, ni el espacio ni la materia, pero sí afecta al tiempo, al espacio Y a la materia. Eso es lo bonito de él. Es que, hermano, si usted... Él está fuera de la materia, fuera del tiempo, fuera del espacio, pero influye en el tiempo, en el espacio y en la materia. Si usted... Y ahí es donde está lo complejo del hombre, o sea, la limitante que tiene el hombre, Amén. a menos que alcance a entender que Él es único, que no hay nadie parecido, que antes de todo Él es, y que después de todo Él es, y que en el presente Él es, sin dar la mínima posibilidad al individuo de una manera razonable a cuestionar su existencia. Es que fíjese, hermano Carlos, supongamos un escenario bien interesante, que usted esté dando una cátedra de todo esto que estamos hablando hoy, y usted ponga la línea del tiempo de nosotros los seres humanos, que la podemos relacionar en años, y hacemos la línea del tiempo. Pero lo interesante de esto es que cuando usted hace la línea del tiempo de nosotros los seres humanos que estamos afectados por el tiempo, lo que tenemos que entender y comprender es cómo Dios se mueve con toda su soberanía en esa línea del tiempo, haciendo que se cumpla lo que Él tiene perfectamente delineado. Es maravilloso. Permítame decirles que si un mortal hoy no alcanza a entender que Jesucristo es el Señor, puede tener el credo que quiera. Sí, señor.
pero no se va a salvar. No se va a salvar. Así de simple. Es que Así se proclamen descendientes de Abraham. ¿Sabe que en los días de Pablo, ese capítulo 2 de la carta a los romanos, cuando tú lo lees bien detenidamente, sí, señor, eres inexcusable quien quiera que seas. uno se queda sorprendido porque hay 3 grupos de personas Sí, que van a recibir el justo juicio de Dios. Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. perecerán. Los que vivieron bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Y los que fueron ley para sí mismos, también van a tener un juicio acorde A su conciencia. a la vivencia, a la conciencia, según la ley que ellos tuvieron en sí mismos, Como su estándar. como su línea ética. eso se Exactamente, sí, señor. Entonces uno venga, dice, qué interesante cómo Dios en su inmensidad, no sé, dice los expertos en física que hay estrellas que desde la creación están alumbrando y la luz no ha llegado a la Tierra. ¿Tú te imaginas eso? No, es que ya me enteré de un dato físico. Imagínate real. entonces 1000 vidas de un humano no alcanzarían para llegar al tope de lo más alto del universo y saber que de ahí para allá es donde está el Señor de David, Amén. el Señor de la iglesia, Señor. el Señor del universo. No, a mí me apasiona. No, es que es muy hermoso entender, explicarlo, comprenderlo, transmitirlo. Usted nos enseñaba a transmitir la palabra. Y estos versos tan espectaculares que hoy tenemos sobre la mesa y con la Biblia abierta nos enseñan claramente la eternidad, la resurrección, todo lo que hemos venido hablando. Voy a decir algo aquí que puede generar controversia. Porque se me acabó de venir aquí el pensamiento. Puede que genere controversia. Pero las personas que no han podido entender quién es Jesucristo el Señor, han puesto a Dios en un lugar tan pequeño que lo reducen a una pequeña esfera llamada tierra. Sí. Y piensan que eso es todo. La NASA ha descubierto miles de universos. Huellas de universos, dicen ellos, que existieron. Y que desaparecieron. Un himnólogo decía, otros mundos que no conocemos. Otro dijo, hay cualquier cantidad de criaturas en otras esferas que los seres humanos no conocemos. Yo no iría hasta pensar que hay otros humanos, porque la especie humana solo es una. Amén. Pero que fuera de nuestro sistema hay otros seres, sí. La Biblia lo avala. Capítulo 6 de la carta a los Efesios. Habla de una completa jerarquía. ¿Cierto? Y es Que son principados, potestades, gobernadores y huestes. Hablando de lo malo. Sí. Cuando entremos a la dimensión de lo divino que jamás se dejaron afectar por la sedición de aquel ángel, pues venga, no alcanza nuestra mente a ubicar las dimensiones espirituales, las jerarquías. De hecho, que uno lee en la Biblia el orden de todo aquello divino donde Dios es el rey. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines y hay serafines. Y en la Biblia uno lee, por ejemplo, ciertas figuras, las cuales le fueron reveladas como a Ezequiel, como a Juan, como al mismo Isaías.
al mismo Moisés para construir el arca desde donde se piensa que allí se hacía presente la gloria de Dios. ¿Cierto? Pero una cosa es mirar la descripción de lo que Dios le permite al hombre descubrir a través de lo que el hombre puede conocer en su conocimiento finito y describir en su lenguaje finito. Otra cosa es uno meterse en esa inmensidad, en ese inmenso océano del conocimiento de Dios, de la creación de Dios, de la inmensidad de Dios. ¿Qué cosas iremos a encontrar allá? Y es que, hermano, mire que día le hago un comentario. Usted bien sabe que mi hija está estudiando astrofísica y que ella me hizo una llamada que me impresionó y me alegró mucho. Dijo, papá, ¿usted puede creer que la teoría más grande de la física está basada en el misticismo porque no tienen cómo más explorar las cosas? Y yo creo que la palabra misticismo no es la adecuada. Antropía se llama. Sí, ¿por qué? Porque es que una de las razones por las cuales la física y los llamados sabiondos están tratando de descubrir un presunto eslabón. No, ya se quedaron, ya tienen una talanquera, de ahí no pasan. No pasa. O sea, es que cuando todo queda en la hipótesis y en el supuesto, ya Se acabó. se acabó. Y mire que Dios es tan sabio que antes de yo ir a estudiar astrofísica, Él me había dicho, puso eternidad. Amén. A eso me refiero. Para que el hombre no alcance, a fin que de alguna manera deduzca que hay un ser superior. Amén, amén. Eso es. Eso es maravilloso. Por eso este pasaje y este texto. Y uno dice, ¿y cómo la gente no entiende quién es el Señor Jesús? Si uno mira, invitan un personaje a dar una conferencia y describen que es experto en esto, que es graduado en esto, o sea, que es el psicólogo, es el científico, es el matemático, es el doctor, y una sola persona. Y si todo eso se le puede atribuir a alguien que vive máximo 80 años con molestia y trabajo, ¿por qué se nos da tanta lidia atribuirle al que es desde y hasta Amén. todo lo habido y por haber para mostrar la clase de Dios que Él es? Amén. Y es que es, hermano Carlos, entender la dimensión de lo que estamos hablando hoy sí que nos tiene que afectar positivamente para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual en todas las áreas. En la medida que los cristianos alcancemos a entender la infinidad, la inmensidad, la eternidad, la simplicidad de Dios, Amén. veremos que no habrán problemas y se alejará de nosotros los prejuicios del pasado, la incertidumbre hacia el futuro, la inseguridad para enfrentar la muerte, porque el creyente llegará a una conclusión que no va a morir. La Biblia llama a la muerte del cristiano no muerte, sino sueño. Sueño, sí, señor. Sueño. Este vehículo lo dejamos porque esto es de aquí. Sí. Pero aquello inmaterial, eterno que Dios puso en nosotros, sigue su ruta. Y qué importante que aprendiendo a entender que Jesucristo es el Señor, podamos recorrer el camino que comenzamos un día y cuyo final es eterno. Usted dijo al principio del programa que esta porción la íbamos a dividir en dos. No, pero es que no alcanzamos. No alcanzamos, pero quiero seguir aquí en lo que estamos concentrados, porque es tan bonito, hermano, mirar que cuando usted le da la realidad y este conocimiento se hace a su mente, a su razonamiento prácticamente iluminado y claro por Dios, usted sí que tiene en qué ocuparse. Para Dios, en Dios y por Dios. Cuando usted este conocimiento lo tiene claro en su mente, usted sí que tiene en qué ocuparse. Porque es que usted
de alguna manera tiene que mirar y entender que su escenario no es este mundo, que su escenario no es su pequeño cuarto allá donde usted duerme, sino que su escenario se vuelve eterno, ¿sí? Y de unas dimensiones, y de una belleza. Mire lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses. Nuestra ciudadanía no está aquí. Amén. Es decir, yo le digo a la gente cuando miramos esto, hermano, uno tiene que vivir la realidad del escenario en el que Dios nos ha puesto. Y ese escenario está marcado por un tema que lo explicamos muy bien acá, que es la resurrección, para darle toda la validez a lo que estamos diciendo hoy, pero nosotros tenemos que movernos en ese escenario desde y hacia la eternidad, que es una invitación que Dios nos ha extendido la mano desde el día que abrió la boca para que nosotros entendiéramos la gloriosa palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en ese escenario. ¿Por qué es importante que lo miremos? Porque es que nuestra relación con Dios no está supeditada al día que estamos aquí en reunión o al día que estamos allá en la casa o al día que estamos en el trabajo. Nosotros tenemos que entender que el escenario que Dios nos ha armado para nosotros es de unas dimensiones desde y hasta la eternidad. Podemos decir con toda seguridad que si podemos creer en el corazón que Jesucristo es el Señor, Amén. Descomplíquese de todo. Sí, señor. Olvídese de lo demás. Usted lo dijo en la enseñanza. Él tiene el Se control. acabaron los prejuicios, se acabó todo. Todo. Y usted queda libre. Usted queda libre. Hermano, hasta que el hombre no entienda que Jesucristo es el Señor, será esclavo de la cuota. Tendrá el prejuicio del pecado de ayer. La ansiedad de conseguir el Ferrari para el mañana. Sí, señor. El desespero de estar donde no está. Correcto. De ser quien no es. Porque solo cuando uno alcanza a entender la dimensión del Dios que tenemos, Amén. podremos tener un verdadero reposo. Sí, señor. Hoy vale la pena oír a Jesús cuando dice, vengan a mí todos Amén. La invitación para todos. los que están trabajados y cargados, Que yo os haré descansar. los hago descansar. O sea, es el momento en que Él abre la oportunidad de la eternidad para todos. Pero hay algo que el hombre debe entender, y es que Jesucristo es el Señor. Amén. David lo entendió. Jesús dice, yo soy el Señor de David Amén. y soy antes que Abraham. Ay, señor, me fascina esos Y tiempos. soy el primero y soy el último. Oh, Y antes de mí y después de mí no fue formado Dios alguno. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los motivos para que le creamos con todo el corazón al Dios que es el Todopoderoso y lleguemos a una conclusión a la que llegó Pablo en la carta a los Colosenses. En Él estáis completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén, amén. Llámese en principados, potestades, lo que usted quiera. Sin Él, nada de lo que hay fue. Amén. Nos vamos. Amén, hermano Carlos, ¿no? Qué hermoso.